Bienvenidos al podcast Psicología para el Desarrollo Humano. Es un gusto muy grande poder compartir contigo. Este espacio fue creado con la finalidad de poner los conocimientos, las herramientas y las habilidades que nos ofrece la psicología al servicio del desarrollo personal. Antes de introducirnos al tema, te voy a pedir un favor. Te pido que sueltes todas las cargas que llevas encima. Trata de relajarte lo más que te sea posible. Date un momento, respira con calma y disminuye tu ritmo vital a un estado más apacible. Abre tu mente para explorar nuevos conceptos y nuevas alternativas de la vida, para reflexionar en ti mismo y ver tu vida desde un enfoque distinto. El tema que vamos a analizar el día de hoy lo vale. El tema que vamos a analizar el día de hoy son los factores de riesgo en la crianza y las afectaciones psicosociales que provocan en nuestros hijos. Cuando hablamos del ser humano hablamos de un individuo conformado por muchas áreas. El área física, que es todo aquello que podemos tocar, el área emocional, que es la manifestación de lo que sentimos, el área mental, que son nuestros pensamientos, ideas, imaginación, el área espiritual, que es una forma de regirnos a nosotros mismos con comportamientos morales, el área social, etcétera, etcétera. Somos seres sociales. Vivimos en comunidades. Nos desarrollamos a través de las comunidades. Nuestros valores, nuestras creencias, costumbres, acciones están ligadas a la comunidad donde interactuamos. Por esta razón es importante saber adaptarse y ser funcional socialmente. Si algo en nuestras emociones o algo en nuestros pensamientos falla, quiere decir que algo en nuestro comportamiento psicosocial está fallando y puede llegar a afectar nuestra manera de integrarnos a la sociedad. Puede volvernos agresivos, aislados, excesivamente extrovertidos, tímidos, miedosos, deprimidos, ansiosos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la afectación del área psicosocial en nuestros hijos, hablamos de aquellas situaciones que pueden llegar a afectar su integración social. Pueden afectar su relación con los demás. A través de este podcast vas a detectar algunos de los principales factores de riesgo que como padres se pueden llegar a cometer y que afectan el desarrollo de los hijos. Antes que nada quiero señalar algo muy importante. Me queda claro que la mayoría de los padres procuran siempre ofrecer lo mejor a sus hijos. Aun cuando procuramos ejecutar bien nuestra labor de crianza, podemos cometer, sin desearlo, algunas acciones que pueden afectar el desarrollo emocional de nuestros hijos. Somos seres humanos y siempre vamos a estar propensos a equivocaciones. Pero ojo, papá, ojo, mamá. Hay una gran diferencia entre cometer errores y construir un ambiente desagradable en la familia. Construir un hogar hostil para los hijos requiere de tiempo y de estar constantemente cometiendo acciones erróneas. Es decir, estar constantemente educar bajo comportamientos, reglas o ejemplos que a la larga pueden resultar perjudiciales para los hijos. Estos comportamientos dañinos para los hijos por parte de los padres se conocen como factores de riesgo. Introduzcámonos un poco más a los factores de riesgo. Como factores de riesgo podemos entender todos aquellos comportamientos, actitudes, acciones e incluso omisiones por parte de los padres que afectan el desarrollo y la integridad del niño, en todas sus áreas o en alguna de ellas. Los factores de riesgo también generan en los hijos desventajas sociales. Los hijos bajo estos contextos familiares se integran a la sociedad con claras desventajas, debido a que desarrollan actitudes pesimistas que dañan su autoestima, limitando su progreso y su superación personal. Pero la afectación puede ser mayor. Hay niños que son sometidos constantemente a factores de violencia y agresión, al grado que pueden llegar a desarrollar trastornos emocionales como la depresión y el estrés. Pero no solo el comportamiento de los padres puede ser considerado un factor de riesgo.
Existen investigaciones que han demostrado que las conductas antisociales en el niño se generan con mayor facilidad cuando éste se encuentra en escenarios de constante riesgo. Los padres pueden ser excelentes, pueden hacer una labor intachable. Sin embargo, vivir en un entorno hostil puede ser un facilitador de conductas de riesgo. Vivir con familiares que tengan adicciones a alguna droga o que realicen constantemente conductas ilícitas pone en riesgo la estabilidad social del niño. Una vez que analizamos y nos queda claro qué son los factores de riesgo, habría que preguntarnos, ¿cuándo una familia se vuelve un factor de riesgo? ¿Qué actitudes y acciones de los padres son los que convierten la crianza en un factor de riesgo? ¿Cómo saber si nosotros como papá o mamá estamos creando factores de riesgo para nuestros hijos? Respuestas a estas preguntas y muchas otras las encontraremos en este documento. A continuación hablaremos de algunos de los factores de riesgo que con mayor frecuencia podemos encontrar en los hogares y de las afectaciones que pueden crear en nuestros hijos. Del primer factor de riesgo que vamos a hablar es de la falta de empatía familiar. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos recibido un abrazo, una caricia, un beso, palabras de aliento que nos hacen sentir bien, que nos motivan, que nos hicieron experimentar satisfacción. El contacto físico cargado de emociones positivas, la mayoría de las veces resulta ser muy gratificante para quien lo da y para quien lo recibe sobre todo. Para el niño, el acercamiento físico a las figuras que le brindan seguridad y protección, en este caso papá y mamá, siempre será muy gratificante y siempre será necesario. Le van a brindar al niño confianza, le van a brindar al niño seguridad. Será su primer vínculo de unión entre su persona, entre su yo y el mundo. Papá, mamá, tú eres la puerta de tu hijo a la sociedad. Tú eres la puerta de tu hijo al mundo. Eres su primer contacto, su primera experiencia con los otros. ¿Qué tan agradable le puede resultar el mundo a tu hijo durante la niñez? Depende de qué tan agradable se lo hagas ver tú, pero no solamente a través de tus palabras, a través de tus acciones, ¿sí? La empatía hace que los niños se sientan pertenecientes a una familia, que se sientan seguros, que se sientan cómodos, que se sientan orgullosos de formar parte de ella. Por otro lado, y hablando precisamente del factor de riesgo, la falta de empatía, es decir, la falta de manifestaciones de cariño, vuelve el hogar, vuelve el entorno del niño en un factor de riesgo en el desarrollo de este pequeño. Cuando los padres limitan sus manifestaciones amorosas hacia sus hijos, están limitando las experiencias emocionales positivas, la carga emocional positiva. Para comprender mejor esto que sucede dentro de las emociones de nuestros hijos, veámoslo con una analogía. Cada uno de nosotros somos una batería. Imaginémonos eso. Como cualquier otra batería, se conecta a un aparato, se descarga y tiene que volver a ser cargado. Así es la vida. Nosotros salimos y tenemos constantemente relación con otras personas que vamos vaciando energía, ¿sí? O vamos cargando energía, dependiendo de cómo sea la relación. Y bueno, constantemente vamos a necesitar ser recargados. Las caricias, los abrazos, las palabras que nos motivan, las palabras que nos animan, son esa corriente eléctrica que nos van a mantener cargados, con una carga positiva. Aclaro, con una carga positiva, porque también hay cargas negativas. Hay personas que van por la vida con cargas positivas y otras que van con cargas negativas. Entonces, papá, mamá, tú eres ese contacto donde tu hijo se va a recargar. Mientras más manifestaciones positivas experimente tu hijo a través de ti, más carga positiva tendrá en su interior. Si tus manifestaciones son negativas, entonces la carga emocional que le vas a transmitir seguramente será negativa. Y entonces tendrás hijos con mal genio, con rostros de tristeza. Estas manifestaciones no son otra cosa que una sobrecarga de energía negativa.
Por otro lado, los niños felices son aquellos que están llenos de una carga positiva, es decir, serán más optimistas, verán el mundo con más confianza, creerán más en ellos mismos y en sus propias capacidades porque comprenden la seguridad que hay en su entorno. Se saben respaldados por papá y por mamá. En un polo opuesto, los padres y las madres que viven constantemente alejados emocionalmente de sus hijos suelen provocar en los pequeños de manera inconsciente una respuesta antipática, una respuesta de rechazo hacia el contacto físico y hacia la cercanía con otras personas. Patrones como el aislamiento o el alejamiento por parte de los padres son observados y muchas veces imitados por los hijos. Reitero, cuando los padres no son empáticos con sus hijos, estos tienden a alejarse, sentirse solos y desprotegidos. El rechazo de los padres o el alejamiento de estos provocan en los hijos manifestaciones agresivas, como lo habíamos dicho, cargas negativas. El rechazo provoca que los niños perciban el mundo como un lugar amenazante y hostil, un lugar peligroso. Y frente al daño inminente que este mundo les puede llegar a provocar, el niño desarrolla formas de protección como la agresividad y el aislamiento. Debe protegerse de un mundo que lo ha maltratado o que por lo menos no le ha manifestado cariño. Estas conductas negativas de protección perturban la convivencia del niño con otros niños o con los miembros de la familia. En los hogares donde falta la calidez, la empatía y el acercamiento afectivo entre los miembros de la familia, puede verse afectada la autoconfianza del niño y por consiguiente su desarrollo social. Otro factor de riesgo que se presenta con frecuencia en los hogares es el conflicto conyugal. Hay algunos adultos que piensan, quizás por conveniencia o quizás por no afrontar la realidad, que los problemas de los padres son problemas de adultos y que estos no deben afectar a los hijos. Nada más lejano de la verdad que esto. Los padres se escudan bajo la frase los niños no entienden los problemas de los adultos. Y en cierta forma es verdad. Los niños no entienden algunos de los problemas de los adultos, pero esto no implica que no les afecten. Nosotros como adultos en ocasiones no entendemos muchos sucesos que ocurren en nuestro entorno, sin embargo, nos vemos afectados por estos. Los hijos quizás no entiendan del todo qué sucede entre los adultos o por qué suceden ciertas cosas, pero esto que está pasando les está afectando. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. A través de diversas investigaciones se ha encontrado que la agresión intramarital, la agresión de parejas, está asociada con la agresión hacia los hijos, razón por la cual ha sido considerada un factor de riesgo en la conducta infantil. Es casi imposible evitar que haya desacuerdos en la vida conyugal, pero los desacuerdos no deben ser sinónimo de violencia entre la pareja. Por si alguien aún lo duda, es importante que le quede claro que los conflictos conyugales bañados de violencia indudablemente afectarán el desarrollo de los hijos. ¿De qué forma? Lo veremos a continuación. Por lo general, los padres que viven una relación violenta o estrés con su pareja desarrollan la misma relación con sus hijos, es decir, una relación violenta. La relación violenta entre los adultos se transporta a la relación de padre e hijo. Y esto es muy entendible. Se debe al grado de estrés e irritabilidad que provoca en el padre o en la madre las discordias constantes que vive con su pareja. ¿Se acuerdan de las cargas negativas? Pues un padre o una madre que está constantemente peleando se va a llenar de cargas negativas. Pues ¿de qué otra carga se puede llenar? La mayoría de las veces, cuando esta irritabilidad no encuentra una salida adecuada, termina siendo depositada. ¿Dónde creen? Sí, efectivamente, sobre los hijos, a través de gritos, de golpes, de insultos, de métodos de disciplina duros. ¿De qué manera afecta la relación violenta de los padres al desarrollo socioemocional de los hijos?
Los resultados de algunos estudios muestran que los niveles elevados de hostilidad y los conflictos entre los padres son predictores de una amplia gama de problemas en el infante, entre los que podemos encontrar dificultades sociales, una vez más las dificultades sociales, problemas de conducta. Estos niños casi siempre se vuelven niños agresivos. También se han detectado síntomas emocionales como la ansiedad, el estrés, la depresión, etcétera. Problemas en el desempeño escolar, algunos problemas o algunas manifestaciones físicas como dificultades para dormir, problemas de encópresis, de enuresis. Como podemos darnos cuenta, hay una clara relación entre la violencia de la pareja y el desarrollo psicoemocional del hijo. No podemos decir que los problemas de los adultos son solo problemas de adultos. Las dificultades entre los adultos se vuelven problemas de los hijos. Nos guste o no, lo aceptemos o no, papá, mamá, las discusiones que tengas con tu pareja van a afectar a tus hijos. Es por eso que es importante saber discutir. Es importante saber dialogar. No estoy diciendo que no vamos a tener conflictos. Estoy diciendo que hay técnicas para resolver conflictos, técnicas de diálogo conyugal, técnicas de diálogo de pareja. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. Eso lo vamos a ver en otro podcast. Ahorita estamos viendo los factores de riesgo. Otro de los factores de riesgo a analizar es la crianza coercitiva o la crianza con maltrato. Ojo, papá. Ojo, mamá. Estamos entrando a uno de los factores de riesgo más comunes y más delicados. Delicados por dos razones. La primera, porque se da con mucha frecuencia. Es más común de lo que imaginamos. Y la segunda, por el daño que provoca en los hijos. La crianza con maltrato es uno de los estilos más estudiados debido a la afectación que genera en los hijos. Esta crianza es la que utiliza la violencia como herramienta de corrección y de formación. O sea, ¿te puedes imaginar a papás que quieren formar y educar a sus hijos a través del maltrato? Todavía los hay, ¿eh? Y muchos. Se considera que un niño es maltratado cuando su salud física, mental o su seguridad están en peligro. El maltrato se produce por acción, por omisión o por negligencia. Y quizás algunos de nosotros piense que nunca hemos puesto en riesgo la salud física o mental o la seguridad de nuestros hijos. Y vamos a analizarlo a ver si es cierto. Puede ser que lo hagamos por negligencia o por omisión. Tristemente, en pleno siglo XXI podemos decir que el maltrato a los niños sigue siendo un grave problema social. Y este problema tiene raíces culturales y psicológicas. Puede producirse en las familias de cualquier nivel económico y en cualquier nivel educativo. En los ricos, en la clase media, en los pobres, en los que tienen doctorado, maestría, licenciatura, en los que solamente tienen la secundaria. Se da en todos los niveles. Sin embargo, es importante mencionar esto. Hay varias hipótesis de diversos estudios que han ayudado a demostrar que los niños de familias económicamente más bajas tienen más probabilidad de ser víctimas del abuso. Reitero, se da en todos los niveles, pero sí hay estudios que demuestran que en la clase baja, que entre los pobres, hay mayor posibilidad del abuso infantil. ¿Por qué se da esta relación entre pobreza y violencia? Se debe al exceso de tensión que experimentan las familias de bajos recursos. Tensión debido a toda la gama de necesidades que tienen que cubrir y que muchas veces no pueden. Deben de cubrir deudas, necesidades de sustento, deben de cubrir muchas veces renta de una casa, deben de cubrir los estudios de los hijos. Entonces, cuando se van acumulando todas estas tensiones, puede detonar la violencia. Mientras mayor sea la tensión en la familia, más cercano se está a la violencia. Aunque esto no es una justificación para el maltrato de los niños, pero sí hay que entender este suceso. Imaginemos que cada una de las necesidades es un garrafón de gasolina que metemos a nuestra casa.
Sí tenemos la necesidad del alimento, del calzado, la necesidad de la vestimenta, la necesidad de la educación de los hijos y de diversos gastos, pues mientras más garrafones de gasolina haya dentro de la casa, es más arriesgado prender un cerillo. Al mínimo chispazo, pues boom, va a explotar. A la mínima provocación, por debido a la tensión emocional que se tiene en la casa, pues hay una reacción por parte de los padres, por parte de los adultos. Existen varios tipos de maltrato infantil, pero por cuestiones de tiempo no vamos a analizar todos. Vamos a hablar únicamente de los dos más comunes, que son el maltrato físico y el maltrato psicológico. Vamos a iniciar por el maltrato físico. Bien, primero quiero comentarles. Varios padres, ya sea en el consultorio, en alguna plática entre amigos o en algún curso de los que luego imparto, se han acercado a mí preguntando qué tan conveniente es darle unas nalgaditas, entre comillas, unas nalgaditas a los hijos cuando se portan mal. Las famosas nalgaditas son utilizadas para corregir la conducta de los hijos, pero no vamos a juzgar a ningún padre ni a ninguna madre por esto. No es el papel de su servidor. Pero sí traigo a la mesa el tema porque es de lo que estamos hablando. Lo que sí haremos es poner en sus manos la información que la psicología nos ofrece con respecto al maltrato infantil. Lo primero a revisar es saber si realmente funcionan las nalgaditas. ¿Realmente funciona el maltrato físico? ¿Hay justificación suficiente para agredir físicamente a los hijos? ¿Qué consecuencias psicosociales produce en nuestros hijos el maltrato físico como medio de corrección? La primera carta que voy a poner sobre la mesa es decirte que el castigo físico sí suprime el comportamiento indeseable. Oíste bien, ¿eh? El castigo físico sí minimiza, sí detiene, sí termina con el comportamiento indeseable del niño, pero de manera momentánea. Las correcciones a través de la violencia son remedios momentáneos. Es como tomarse una pastilla para calmar el dolor y no sanar la herida. Se logra interrumpir el comportamiento descalificado del niño, pero no se modifica la conducta indeseada desde su raíz. Entonces mamá, papá, de poco sirve corregir momentáneamente la conducta del hijo si mañana o pasado mañana la volverá a repetir. Estamos golpeando a un niño, pero no lo estamos corrigiendo, no lo estamos formando, no lo estamos guiando. Solamente lo estamos maltratando. Es como si tuvieras una gotera en el techo que está mojando tu alfombra. Para evitar que siga mojando la alfombra, en lugar de tapar la gotera, optas por poner una bandeja sobre la alfombra. Es una solución momentánea. Sin embargo, en el instante que retires la bandeja, se volverá a mojar la alfombra. Lo mismo va a pasar con la agresión en el niño. En el momento que el niño supere la amarga experiencia, la amarga sensación del castigo físico, muy probablemente regresará a la conducta indeseada. Pero eso no es todo. Thomas Dishon descubrió que las consecuencias por el maltrato físico a largo plazo pueden resultar con una complicación mayor. Las prácticas disciplinarias mediante el castigo físico pueden provocar conductas hostiles, interacciones agresivas con otros niños y comportamientos destructivos. En pocas palabras, papá, en pocas palabras, mamá, es como querer apagar un fuego con gasolina. ¿Por qué los niños se vuelven más irritantes con el castigo físico? Existe una explicación y la dio Patterson. Patterson y su equipo desarrollaron una teoría a la que llamaron la teoría de la coacción. Exponen que el maltrato físico por parte de los adultos hacia los niños, lejos de conseguir beneficios y la corrección de la conducta no deseada, sirven para reforzar la conducta perturbadora. O sea, más allá de terminar con el mal comportamiento, lo que hacen es que lo incrementan. Ojo, no solo no mitigan el mal comportamiento, lo maximizan. ¿Por qué se da este fenómeno? Por lo siguiente. Según Patterson, cuando los padres se vuelven muy exigentes y agresivos, lo que provocan en el hijo es el aumento de la ansiedad y el estrés.
Al mismo tiempo, la carga emocional negativa va a aumentar en el hijo. El menor tendría menos control sobre sus emociones, lo que probablemente lo volverá más agresivo, más rebelde, menos interesado en buscar una solución a corto o a mediano plazo. ¿Qué va a suceder después? Una respuesta común del padre. Para corregir el comportamiento del hijo, que se ha vuelto cada vez más intenso y más constante, debido al incremento de la ansiedad, los padres van a aumentar el maltrato hacia el menor, produciendo un círculo vicioso. Es decir, el niño continuará practicando comportamientos aversivos y violentos debido al incremento de ansiedad y estrés, y los padres proseguirán respondiendo con estrategias coléricas pero ineficientes: golpes, maltratos, insultos, etc., manteniendo así este círculo de violencia que lo único que va a conseguir es que empeore la relación entre el padre y el hijo, entre la madre y el hijo. Sumado a todo esto, el niño incrementará su carga emocional negativa, debido a la ansiedad y al estrés que continuarán presentes por la violencia, por el maltrato que continuará recibiendo del padre o de la madre. Dicho con palabras coloquiales, puede resultar más caro el remedio que la enfermedad. Si tratamos de corregir el comportamiento violento de nuestros hijos con más violencia, no debemos esperar buenos resultados. ¿Cuántas veces has escuchado la frase que parece trillada, pero muy acertada en esta ocasión? La violencia genera más violencia. Arturo Silva al respecto comenta que el niño expuesto a la violencia durante su infancia, ya sea en calidad de observador o como víctima del abuso y el maltrato, tiene mayor probabilidad de desarrollar y adoptar comportamientos agresivos. Es decir, padres violentos generan hijos violentos. Algo importante que debes de saber, papá y mamá, es que la violencia genera desventajas sociales para los hijos. Si no pones atención en la forma como estás corrigiendo las conductas inapropiadas de tu hijo, puedes criarlo con grandes desventajas sociales, en comparación con aquellos niños que forman parte de familias donde se practican estilos amorosos de crianza. Los niños violentados exhiben un comportamiento más perturbador que los niños que viven en familias sin este problema, y estas perturbaciones tarde o temprano afectarán su desarrollo social, su desarrollo profesional, su desarrollo de pareja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que el contexto familiar, estemos de acuerdo o no, prepara a nuestros hijos para los logros o los fracasos sociales. Les otorgan ventajas o desventajas, las cuales los van a acompañar durante toda su vida. Los niños que viven en un contexto violento, como ya lo mencionamos, desarrollan percepciones mucho más negativas y mucho más agresivas de la vida. Cuando el niño es víctima de la violencia física o psicológica, muy probablemente en la juventud presentará mayores riesgos para desarrollar conductas antisociales, volviéndolo más agresivo, ansioso y poco tolerante. Lo más grave es que el maltrato físico afecta la interacción social del niño y sus habilidades sociales. ¿De qué forma? Estos niños no saben aplazar gratificaciones, les estresa esperar turno, no saben afrontar las frustraciones de modo socialmente aceptable. Y lo más importante, falta de dominio emocional. No saben controlar sus emociones. En resumen, podemos comentar que las nalgaditas, o mejor dicho, la agresión física, puede solucionar la conducta no deseada al momento. Sin embargo, no es una opción que ayude a mejorar el comportamiento del infante a largo plazo. A continuación, vamos a hablar del maltrato psicológico. Este tipo de maltrato es más difícil de observar que el maltrato físico, porque no deja marcas visibles, al menos no en el momento. Sin embargo, tarde o temprano surgirán sus consecuencias. Es un mal que se mueve en las sombras, en lo escondido de la mente,
de cada una de las personas que son víctimas de este abuso. ¿Qué es el maltrato psicológico? El maltrato psicológico ha sido denominado de diferentes formas: abuso emocional, abandono psicológico, maltrato verbal. Todos estos términos aluden a un conjunto de aspectos emocionales y mentales utilizados por los padres o los educadores como una herramienta para agredir al niño. Consiste en actos verbales o simbólicos realizados por el progenitor o el cuidador de un niño que genera daños psicológicos en el infante. Aunque en los últimos años los padres de familia han hecho conciencia de lo importante de educar a los hijos con técnicas más amigables y positivas, aún estamos lejos de visualizar una sociedad libre de la violencia infantil. Lamentablemente, son todavía muchas las familias donde se utiliza, ya sea consciente o inconscientemente, el maltrato psicológico para la crianza de los hijos. Según los estudios de la Universidad de McGill de Montreal, Canadá, 1 de cada 3 niños en el mundo sufre alguna experiencia de abuso emocional, y estas cifras se incrementan más en los países pobres. Ya hablamos con anterioridad qué relación hay entre la pobreza y la violencia. Existen diversas clasificaciones de maltrato psicológico. En este documento, por cuestiones de tiempo y espacio, se hará mención de algunas de las más relevantes. Para esto tomaremos como base las aportaciones de Hart y Brasser. Iniciamos con el ataque verbal o emocional. Este se presenta cuando los padres o responsables de la crianza del niño utilizan palabras hirientes y ofensivas para dirigirse al menor. Estas palabras tienen como finalidad el menosprecio o hacer sentir mal al niño por algún error cometido. Van acompañadas muchas ocasiones de golpes o de gestos agresivos que provocan miedo e intimidación al hijo. Con el uso de estas palabras, los padres suelen etiquetar a los hijos con títulos de menosprecio. Ejemplo de estas etiquetas son calificativos como tonto, inútil, bueno para nada, burro, grosero, despreciable, etc. Uno de los grandes maltratos utilizados por los padres es cuando personalizan el error cometido por el hijo. Y hay que poner mucha atención en esto porque sucede con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ya no tiene relevancia el error en sí mismo, sino la etiqueta que le ponen al hijo. Deja de tener importancia el discurso de cometiste algún error, te equivocaste en la materia, tienes bajas calificaciones, y entonces se enfrascan en el calificativo que ponen al hijo: eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un burro. El error que cometió el niño ya no importa, lo que importa es herir, señalar al hijo de manera lesiva y personal. Hacer personal la equivocación o error cometido por el niño. Si nosotros como padres ponemos calificativos de menosprecios a nuestros hijos, de humillación a nuestros hijos, estamos cometiendo uno de las agresiones psicológicas más fuertes hacia la integridad de nuestros hijos. Otro tipo de violencia psicológica es el retiro de la atención y el desinterés por las necesidades del niño. Este tipo de violencia es muy común entre los padres y en muchas ocasiones lo hacen de manera inconsciente. El retiro de la atención suele darse cuando el padre o la madre, después de una inconformidad con el menor, dejan de prestar atención a sus necesidades, le retiran la convivencia o fracturan el diálogo con el menor. En otras palabras, la famosa ley del hielo. Esta actitud es empleada por algunos padres a manera de corrección, que funciona siempre y cuando se emplee de manera correcta. Sin embargo, se vuelve una agresión emocional para el menor cuando esta ruptura de la convivencia se prolonga por días e incluso semanas. El retiro de la atención por parte de la madre o del padre afecta directamente la autoconfianza y la autoestima del menor. Cuando se retira la atención y el interés
por las necesidades del niño por un tiempo prolongado, se corre el riesgo de que el niño realice pensamientos y juicios distorsionados, juicios dañinos hacia él mismo. Puede pensar, por ejemplo, que no merece el afecto de sus padres, que cualquier acción que realice necesita un castigo grande, ¿como cuál? Pues como el desinterés de sus padres. Este tipo de juicios comienza a afectar la autoconfianza del niño. Otro tipo de violencia psicológica es limitar el desarrollo de habilidades sociales. Lo primero que hay que decir es que la sociabilidad es un elemento muy importante en la vida del niño. Es un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier niño, de cualquier persona. Los niños tienen derecho a la convivencia. Los niños tienen derecho a la diversión y al juego. La convivencia de los niños con otras personas es un requisito psicosocial que favorece el desarrollo del menor. Por el contrario, la falta de convivencia de los niños con otros niños, con sus padres, con algunos otros familiares, es una limitante para el desarrollo de las habilidades sociales. Es una limitante para que el niño pueda integrarse positivamente a un contexto social. Hay familias que, lejos de construir espacios de convivencia, limitan la participación de los hijos. No buscan espacios recreativos, no generan espacios de distracción o de disfrute fuera de casa, les impiden el juego y las actividades creativas. Y con estas limitantes, lo que están haciendo es perjudicar su desarrollo social. El juego con otros niños es un ensayo social que nuestros hijos deben desempeñar para adaptarse a su contexto, para adaptarse a su entorno. El niño debe jugar, el niño debe divertirse. Sin la integración social durante la infancia, se corre el riesgo de que la persona, y particularmente en este caso el niño, carezca de habilidades sociales necesarias durante su edad adulta. El último tipo de maltrato psicológico que vamos a ver es la acción de minimizar las habilidades o los logros del niño. Por lo regular, los padres perfeccionistas son los que frecuentemente menosprecian y minimizan los logros de sus hijos. No habrá logro que satisfaga este tipo de demandas. No habrá logro que puedan hacer los hijos que alcance para tener feliz a un padre perfeccionista. Los padres con estas características suelen comparar constantemente a sus hijos con otros chicos con mayores habilidades y con mayores destrezas, y por lo regular pues sus hijos siempre van a quedar perdiendo. Cuando los padres imponen parámetros muy elevados en las distintas actividades que desarrollan los hijos, pueden provocar una respuesta negativa y de insatisfacción por parte del niño, por parte del adolescente. La falta de reconocimiento a los logros del hijo o los constantes reproches por parte de los padres perfeccionistas impide que los hijos experimenten manifestaciones de afecto y de reconocimiento que les ayuden a fortalecer su autoestima. Este tipo de maltrato psicológico algunos padres los emplean con demasiada frecuencia. Los hijos sometidos de manera constante a este estilo de crianza pueden desarrollar ansiedad y depresión. Diversas investigaciones que se han realizado en los últimos años, por ejemplo las de Silva, proporcionan evidencia suficiente para demostrar que los niños maltratados psicológicamente tienen problemas con la regulación de sus emociones, con la agresión y con la empatía. Los niños maltratados de esta manera, debido a las malas experiencias que viven en casa por mucho tiempo, pueden desarrollar personalidades hostiles. Retomamos el ejemplo de la pila. Serían niños cargados con una frecuencia negativa, con una carga negativa. Niños que se van a ver rígidos, hostiles, parcos, tensos, ansiosos, etcétera, etcétera. Ya para terminar, voy a mencionar algunas acciones que con frecuencia realizan los adultos y que forman parte de maltrato psicológico. No los pude mencionar anteriormente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de espacio, pero sí es importante que no terminemos este documento sin mencionarlas, porque más de una vez
caemos en este error. La primera de ellas es rechazar o minimizar los comentarios que los menores quieren realizar. Muchas veces cuando un niño quiere expresar algo, cuando un niño desea hablar, ¿qué es lo que hacen los adultos? Cállate, tú no sabes, tú no digas nada, esta es una conversación de adultos. Entonces limitan lo que el niño quiere decir. Otra acción son las burlas y las críticas constantes ante los errores y las equivocaciones que cometen los niños. Primeramente, hay que entender, son niños. Están en un proceso de formación, están en un proceso de aprendizaje. Su vida durante la niñez es como la de cualquier ser humano. Es una vida de ensayo y error, ensayo y error. Y así se van a mover. Van a cometer muchos errores, demasiados. Pero no hay que hacer de esos errores críticas constantes ni burlas que dan lugar a la tercera que quiero mencionar. Ridiculizar a los niños por sus acciones. Padres que califican como negativo todo lo que sus niños hacen. Todo lo que los hijos hacen está mal. Ridiculizan al niño de lo que hace, de sus acciones, de sus palabras, de sus comentarios. El niño es niño. Piensa como niño, actúa como niño, habla como niño. No es un adulto pequeño. No tiene la experiencia del adulto. Otra más son las amenazas constantes de abandonarlo si no cumple con las expectativas de los padres. Las amenazas de maltrato, las amenazas de abandono, las amenazas de desprenderlo de algo, son parte de la dinámica de algunas familias y son parte también de este maltrato psicológico. Estas son algunas de las acciones que realizamos como adultos, consciente o inconscientemente, que pueden formar parte del maltrato psicológico. Por último, el maltrato psicológico, como lo comentamos al inicio de este apartado, es un mal silencioso que va creciendo en el interior de nuestros hijos, afectando su psique y sus emociones. No se nota porque no hay golpes o arañones, sin embargo su daño está ahí y con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más grande hasta el grado de terminar en un trastorno de personalidad clase B o en un trastorno depresivo. Hasta eso puede llegar. Algunos padres con sus acciones alimentan esta sombra voraz cada vez que menosprecian, insultan o agreden verbalmente a sus hijos. Fortalecen esta sombra cada vez que pisotean su integridad, cada vez que pisotean la autoestima del hijo o su dignidad. Es un mal silencioso que carcome el ánimo, carcome la iniciativa de nuestros hijos, merma su capacidad de liderazgo, su amor propio y disminuye todas las habilidades psicosociales que necesita nuestro hijo para afrontar de manera eficiente sus retos en la vida. Ojo, no quiero decir que por esto nuestros hijos no vayan a hacer o alcanzar metas en la vida. Claro que lo van a hacer, sobre todo los niños resilientes, pero lo harían de una manera más eficiente cuando nosotros aportamos experiencias positivas, cuando nosotros aportamos experiencias que favorecen su autoestima, su desarrollo, su psique. Esto que estamos revisando nos obliga a poner mayor atención a las conductas que desarrollamos cuando interactuamos con nuestros hijos, al estilo de crianza que estamos practicando en casa. Hay que evaluar qué tan cerca, física y emocionalmente, estamos de nuestros hijos. Hay que preguntarnos cuánto interactuamos con ellos en actividades recreativas, cuánto y de qué calidad es la forma como interactuamos con ellos. Es importante que sepas, papá, mamá, que ningún factor de riesgo llega de manera aislada, es decir, difícilmente habrá un solo factor de riesgo en el hogar. Por lo regular, los hogares donde se practica un estilo de crianza erróneo tienen múltiples factores de riesgo: físicos, psicológicos, afectivos, empáticos, de los que ya mencionamos. Papá, mamá, o quien esté escuchando este documento, es momento de hacer una pausa. Te invito a realizar una pausa. Te invito a una autoevaluación, a una autocrítica, a realizar los ajustes necesarios, si es que hay que hacer alguno, a redireccionar el rumbo de nuestra maternidad y de nuestra paternidad. Hay familias que, lejos de ser factores de riesgo, son factores de protección para sus hijos. Es decir, son factores donde se llevan a cabo dinámicas que favorecen el desarrollo psicosocial de los hijos.
padres que han sustituido las agresiones físicas y psicológicas por dinámicas más amigables dentro de la familia, dentro de la crianza. Por eso te digo, si hay que hacer alguna corrección, si hay que darle una pequeña vuelta al volante, creo que esto puede ser un parteaguas para que lo hagas. Si eres de aquellas familias que procuran el amor en casa, pues que esto te sirva para reforzar lo que ya vienes haciendo. La idea de este documento es que todos juntos construyamos una mejor sociedad a partir de formar mejores individuos, comenzando, claro, de manera personal por cada uno de nosotros y después por aquellos que están a nuestro alrededor. Te agradezco el tiempo que has invertido en escuchar este documento. Es tiempo que has invertido para tu formación y para tu desarrollo familiar. Si nos estás viendo por YouTube y deseas que te lleguen notificaciones de otros temas, te invito a que le des clic a la campanita y te suscribas. Si nos estás escuchando por Spotify, síguenos. La intención solo es compartirte todo aquello que la psicología nos ofrece para que podamos crecer más como personas, para que podamos vivir en una sociedad mejor. Gracias por escuchar el podcast Psicología para el Desarrollo Humano y la Vida. Hasta la próxima.